Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi esposa quiere que críe al bebé de su amante. Mi madre testifica contra mí para obligarme. Permítanme comenzar compartiendo un aspecto fundamental de mi historia familiar. Mi madre siempre albergó un profundo anhelo por tener una hija. Este deseo no era algo sutil o pasajero. Era una aspiración que la había acompañado durante toda su vida, manifestándose en cada etapa significativa. Cuando ella y mi padre descubrieron que estaban esperando su primer hijo, su alegría era palpable, iluminando su rostro cada vez que hablaba del bebé que venía en camino. Sin embargo, esa luz se apagó notablemente cuando supo que yo sería varón. Su desilusión fue evidente, y a lo largo de mi vida me ha relatado esta historia innumerables veces, dejando claro que sus expectativas eran muy diferentes. Mis padres tenían planes de expandir la familia, principalmente impulsados por el intenso deseo de mi madre de tener una niña. Desafortunadamente, el destino tenía otros planes. Tras mi nacimiento, mi madre comenzó a experimentar complicaciones médicas severas que con el paso del tiempo le imposibilitaron tener más hijos. La noticia de que no podría concebir nuevamente fue devastadora para ella, y puedo imaginar el peso emocional que esta pérdida representó, una carga que, observo, continúa llevando consigo hasta el día de hoy. Durante los años siguientes, el anhelo de mi madre por una hija se manifestaba constantemente en sus palabras y acciones. Era especialmente notable en su trato hacia mis primas, a quienes colmaba de atención y afecto, una expresión del amor maternal que siempre había esperado dar a una hija propia. La diferencia en su trato hacia ellas en comparación conmigo era evidente, ya fuera a través de regalos especiales, muestras de afecto más pronunciadas o simplemente en su manera de relacionarse con ellas. Curiosamente, durante gran parte de mi vida, esta dinámica no me afectó significativamente. Había llegado a aceptar que así era mi madre y no tomaba personalmente su evidente favoritismo hacia mis primas. En mi mente, estaba seguro de su amor por mí y generalmente me sentía en paz con la situación. Todo esto cambió cuando Sofía entró en escena. Sofía era la hija de una antigua amiga de instituto de mi madre, con quien se había reconectado después de años sin contacto. El primer encuentro entre mi madre y Sofía fue revelador. Quedó instantáneamente cautivada por su belleza y desarrolló una obsesión inmediata con la idea de que ella sería la pareja perfecta para mí. En ese momento de mi vida me encontraba soltero, y aunque mi madre había intentado anteriormente emparejarme con varias mujeres sin éxito, esta vez su determinación era inquebrantable. Mi madre comenzó una campaña incesante, resaltando constantemente las cualidades excepcionales de Sofía y nuestra supuesta compatibilidad perfecta. Su insistencia se convirtió en una verdadera obsesión. Después de semanas de persistente presión, finalmente cedí y acepté una cita a ciegas, más por el deseo de silenciar las constantes menciones de mi madre que por un interés genuino en conocer a Sofía. Al conocer a Sofía, mi primera impresión coincidía con las descripciones de mi madre. Era innegablemente hermosa. Sin embargo, conforme avanzaba la velada y nuestra conversación se profundizaba, noté que había poca profundidad más allá de su apariencia física. Como siempre hago al conocer a alguien nuevo, intenté indagar sobre sus motivaciones, metas y aspiraciones futuras. La respuesta de Sofía a mis preguntas sobre sus ambiciones me desconcertó profundamente. Sin titubear, me confesó que su único sueño era convertirse en ama de casa. Esta revelación me provocó cierta inquietud interior. No porque considerara que hubiera algo inherentemente negativo en desear criar una familia, sino porque en ese momento de mi vida mis aspiraciones eran completamente diferentes. Ni siquiera contemplaba la paternidad en un futuro cercano y esperaba encontrar una pareja con ambiciones que se extendieran más allá del ámbito doméstico. Naturalmente, indagué sobre sus planes inmediatos antes de formar una familia, y su respuesta me dejó aún más perplejo. Su única aspiración era ser una esposa dedicada al hogar. Me explicó con una convicción que me sorprendió que su madre había sido ama de casa durante toda su vida hasta el fallecimiento de su padre, y que ella consideraba que este era el secreto detrás del éxito matrimonial de sus padres. Aunque respetaba que ese modelo familiar hubiera funcionado para sus padres, sentí
que era completamente opuesto a lo que yo buscaba en una compañera de vida. Anhelaba encontrar a alguien impulsado por pasiones propias, ya fuera en el ámbito profesional o en búsquedas personales significativas. La idea de alguien que desde el principio limitara sus aspiraciones al ámbito doméstico no se alineaba con mis valores personales. En ese momento, Sofía y su madre residían con su tío, quien se encargaba de todos sus gastos, ya que su madre mantenía su decisión de no trabajar. Al concluir esa primera cita con Sofía, me encontraba innegablemente desilusionado. Había acudido al encuentro con expectativas mínimas, principalmente para complacer a mi madre, pero salí con la certeza de que no era lo que buscaba en una pareja. Como era de esperarse, mi madre no recibió bien mis impresiones sobre Sofía. Su reacción fue de visible molestia, como si mi falta de entusiasmo por Sofía fuera una ofensa personal hacia ella. Insistía en que no me había dado el tiempo suficiente para conocer verdaderamente a Sofía, argumentando que si me esforzara un poco más, vería lo que ella veía en ella. Sin embargo, mi decisión estaba tomada. Le comuniqué con firmeza que abandonara la idea de una relación entre nosotros y que era mejor seguir adelante por caminos separados. Sin embargo, debía haber anticipado lo que sucedería después, conociendo la personalidad de mi madre. No era alguien que se rindiera fácilmente, especialmente cuando había puesto su corazón en algo, o en este caso, en alguien. Poco después, mi madre me invitó a su casa, lo cual no era inusual ya que frecuentemente me pedía que fuera a cenar o simplemente a conversar. No obstante, esta vez al llegar me encontré con la sorpresa de que Sofía también estaba presente. Mi madre había tomado la iniciativa de invitarla sin consultarme, forzando otro encuentro entre nosotros. Apenas llegué, tanto mi madre como mi padre salieron apresuradamente de la casa, con sonrisas traviesas en sus rostros, diciendo, disfruten su cita. La situación me dejó completamente mortificado, y por la expresión en el rostro de Sofía, era evidente que ella se sentía igual de incómoda. Nos quedamos momentáneamente paralizados, mirándonos el uno al otro, sin saber cómo proceder o manejar tan incómoda situación. Era como encontrarnos en una cita no acordada, en medio de la casa de mis padres, sin posibilidad de escape. Durante varios minutos, permanecimos en un silencio incómodo, sin saber qué hacer. Aunque podría haber inventado fácilmente una excusa para retirarme, no quise aumentar su incomodidad. Después de todo, ella era tanto víctima como yo de los excesivos intentos de emparejamiento de mi madre. En lugar de huir, intercambiamos risas nerviosas reconociendo lo absurda que era la situación, y finalmente nos sentamos a conversar. Decidí que ya que estábamos allí y no teníamos nada mejor que hacer, podría aprovechar para conocerla mejor. Sofía admitió con franqueza que le había agradado después de nuestra primera cita y había tenido la impresión de que yo también la encontraba atractiva, pero se había sentido confundida cuando nunca la contacté ni mostré interés en volver a verla. Con toda la delicadeza posible, le expliqué que aunque la consideraba una persona amable y atractiva, sentía que teníamos objetivos muy diferentes en la vida, particularmente en relación con su deseo de ser ama de casa. Sofía entonces me sorprendió al explicarme que su intención no era simplemente permanecer en casa sin propósito. Incluso si no teníamos hijos inmediatamente, me habló con entusiasmo sobre su trabajo voluntario en la iglesia y cómo dedicaba sus días a trabajar con niños y ayudar a personas necesitadas. Su explicación me brindó una nueva perspectiva sobre ella. Comencé a ver un lado de Sofía que no había apreciado completamente antes. Me di cuenta de que, en esencia, parecía ser una persona genuinamente cálida y compasiva, o al menos así se presentaba inicialmente. Aunque no estaba impulsada por ambiciones profesionales o metas personales elevadas, parecía haber encontrado su propósito en el cuidado de otros, y ese nivel de generosidad de espíritu era verdaderamente especial. Así que, a pesar de mis reservas iniciales y las dudas persistentes sobre nuestra compatibilidad, decidí dar un paso adelante y pedirle otra cita. Sofía y yo mantuvimos una relación durante aproximadamente un año, antes de decidir dar el siguiente paso hacia el compromiso. Durante este periodo, también había recibido un ascenso en mi trabajo que aumentó significativamente mis ingresos,
proporcionándome una mayor sensación de estabilidad financiera. Me sentía económicamente preparado para mantener a Sofía una vez que nos casáramos, lo que me dio la confianza necesaria para proponerle matrimonio. Sin embargo, el momento de la propuesta no fue enteramente mi decisión. Aunque nuestras madres, especialmente la mía, habían estado ejerciendo una sutil pero constante presión para que nos casáramos pronto, recordándonos repetidamente que el reloj biológico de Sofía estaba avanzando, ninguno de nosotros tenía planes inmediatos de formar una familia. No obstante, la persistente insistencia de ellas me hizo considerar que el matrimonio era el siguiente paso natural en nuestra relación. Cuando finalmente nos comprometimos, mi madre, fiel a su naturaleza, asumió el control total de la planificación de la boda. Insistió en realizar una ceremonia grandiosa, sin escatimar en gastos, ofreciéndose a cubrir todos los costos del evento ella misma. Mi madre estaba determinada a hacer realidad la boda de ensueño de Sofía, como si estuviera organizando la boda de su propia hija, un gesto que era tanto generoso como algo abrumador. Desde la elección del lugar hasta los arreglos florales y la lista de invitados, ningún detalle era demasiado pequeño para su atención obsesiva. La ceremonia resultó ser increíblemente lujosa, mucho más grandiosa de lo que había anticipado, pero ver la felicidad en el rostro de Sofía hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Después de la boda y la luna de miel, rápidamente retomé mi rutina laboral, sumergiéndome nuevamente en mi trabajo, que se había vuelto más exigente debido a mi reciente ascenso. Mientras tanto, Sofía se mudó a mi casa y, tal como habíamos discutido previamente, comenzó a asumir plenamente su papel como ama de casa. Sin embargo, no permanecía ociosa. Fiel a su palabra, continuó su trabajo voluntario en una iglesia local, una actividad por la que siempre había mostrado genuina pasión. No obstante, no pasó mucho tiempo después de establecernos en la vida matrimonial cuando comencé a notar algunos aspectos peculiares en la rutina diaria de Sofía. Como nunca habíamos convivido antes, estaba descubriendo todos estos pequeños detalles sobre sus hábitos diarios que no había notado durante nuestro noviazgo. Un aspecto que particularmente llamó mi atención era su insistencia regular en que enviara dinero a su madre cada mes. Argumentaba que teníamos más que suficiente y que como buen yerno era mi deber ayudar a mantener a su madre. Esta situación me pareció extraña, especialmente porque nunca se había mencionado antes de nuestro matrimonio. Siempre había asumido que su tío se encargaba de las necesidades de su madre, pero ahora, de repente, se esperaba que yo contribuyera financieramente. En segundo lugar, Sofía frecuentemente salía y regresaba a casa muy tarde por la noche. Había esperado que, siendo ama de casa, pasara más tiempo en el hogar, ocupándose de las tareas domésticas como cocinar y limpiar durante el día, pero en cambio, siempre parecía apresurada cuando yo regresaba del trabajo y comenzaba frenéticamente a preparar la cena tarde en la noche. Cada vez que le preguntaba por sus llegadas tardías, me explicaba que estaba ayudando a alguien, ya fuera una persona sin hogar que había conocido o un niño de la comunidad que necesitaba orientación. No quería desalentarla de realizar lo que ella consideraba significativo, pero al mismo tiempo pensaba que existía un entendimiento implícito de que, como ama de casa, se encargaría de ciertas responsabilidades domésticas. Esto no estaba sucediendo. Nuestras comidas frecuentemente eran tardías, con ella improvisando algo a último momento. La ropa nunca estaba lavada a tiempo y la casa raramente mantenía el nivel de limpieza que yo esperaba. Intenté no hacer un gran problema al principio, pero conforme pasaba el tiempo, no pude evitar sentirme cada vez más frustrado. Comencé a abordar el tema mediante varias conversaciones tranquilas sobre cómo podría equilibrar mejor su trabajo voluntario y sus responsabilidades en casa. En cada ocasión me prometía que cambiaría y mejoraría, pero el patrón nunca se modificó. Siempre era la misma historia: cenas tardías, tareas sin realizar y excusas sobre lo ocupada que había estado ayudando a otros. Un fin de semana, cuando ella estaba nuevamente fuera haciendo voluntariado, decidí sorprenderla visitándola en la iglesia donde decía que colaboraba. Pensé que podría ser agradable pasar tiempo con ella en su ambiente y quizás incluso ayudarla en alguna de sus actividades.
Al llegar a la iglesia y preguntar por Sofía, me encontré con que las personas parecían confundidas cuando mencioné su nombre. Después de consultar con varios miembros de la congregación, quedó claro que mi esposa nunca había sido voluntaria allí. De hecho, nadie la conocía. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago mientras procesaba esta información. Durante meses después de nuestro matrimonio, Sofía me había estado diciendo que pasaba sus días en esta iglesia específica haciendo voluntariado, pero ahora descubría que ni siquiera había puesto un pie en el lugar. Intenté convencerme de que quizás había cometido algún error. Tal vez había malinterpretado el nombre de la iglesia, o posiblemente ella realizaba su voluntariado en otro lugar cercano. Esa noche, cuando regresó a casa, decidí mantener la calma y el control. Le pregunté casualmente sobre su día, y ella se lanzó a su explicación habitual, describiendo detalladamente todo el trabajo arduo que había realizado y las personas a las que había ayudado. Después de que terminó su relato, le pregunté directamente en qué iglesia realizaba su voluntariado, esperando ver si me daba la misma respuesta. Efectivamente, mencionó el mismo lugar que había visitado, la misma iglesia donde me habían confirmado que no trabajaba. En ese momento, la realidad de la situación se volvió innegablemente clara. Sofía me había estado mintiendo, no solo una vez, sino sistemáticamente sobre dónde pasaba su tiempo. No era un simple malentendido o confusión, era un engaño deliberado y continuo. No podía comprender sus motivos. ¿Qué ocupaba realmente sus días? ¿Por qué mantener esta elaborada red de mentiras? Algo definitivamente no cuadraba, y estaba determinado a descubrir la verdad. Al día siguiente, en lugar de seguir mi rutina habitual de trabajo, estacioné mi vehículo a una distancia prudente de nuestra casa, lo suficientemente lejos para mantenerme fuera de su vista, pero lo bastante cerca para observar sus movimientos. Había tomado la decisión de seguirla y descubrir dónde pasaba realmente sus días. En el fondo, esperaba estar equivocado, que ella realmente fuera a la iglesia como siempre afirmaba, y que toda esta sospecha resultara ser un malentendido. Incluso me preparaba mentalmente para confesarle después mis dudas, disculparme por mi desconfianza y explicarle que había permitido que mis inseguridades nublaran mi juicio. Sin embargo, lo que presencié después fue algo para lo que nunca podría haberme preparado. Una hora después de mi supuesta salida al trabajo, la vi emerger por la puerta principal, pero su apariencia era completamente diferente a la que mostraba en casa o conmigo. En lugar de su habitual vestimenta conservadora, llevaba shorts y una camiseta sin mangas, un atuendo que nunca le había visto usar antes. La observé mientras subía a su auto, y en lugar de dirigirse hacia la iglesia como había esperado, tomó la dirección opuesta. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras la seguía, manteniendo varios vehículos de distancia para evitar ser detectado. Continuaba intentando encontrar explicaciones lógicas. Quizás tenía que hacer algún recado, tal vez se reuniría con alguien más de la iglesia. Mi mente buscaba desesperadamente justificaciones razonables. Finalmente, se detuvo en un vecindario tranquilo y estacionó frente a una casa que no reconocía. No era la residencia de su madre, ni pertenecía a ninguna de sus primas hasta donde yo sabía. Vi a un hombre salir de la casa para recibirla. Mi corazón se hundió mientras los observaba abrazarse, y entonces, para mi total conmoción, se besaron en la entrada. Se abrazaron con una familiaridad íntima, como si fuera la cosa más natural del mundo. Me quedé sin aliento. Era como presenciar un accidente automovilístico en cámara lenta, excepto que yo era la víctima del impacto y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Mis manos se aferraron al volante mientras intentaba procesar la escena que acababa de presenciar. Sofía y aquel hombre entraron a la casa con sus brazos entrelazados, moviéndose con una familiaridad que sugería que esta era una rutina bien establecida. Una náusea profunda se apoderó de mí. Una cosa era innegablemente clara. Esto no era un desliz casual o un error momentáneo. La naturalidad de sus interacciones, la comodidad evidente entre ellos, revelaba una relación que se había desarrollado durante largo tiempo. Mi corazón parecía haber sido arrancado de mi pecho. Todas las señales que había notado, los horarios irregulares, las excusas poco convincentes, comenzaban a cobrar un terrible sentido.
Ella había estado viviendo una vida paralela, construyendo una elaborada red de mentiras sobre sus actividades diarias, mientras mantenía esta aventura prácticamente frente a mis ojos. Mi impulso inicial fue contactar a mi madre. Necesitaba desahogarme, compartir mi descubrimiento, encontrar consuelo en su voz familiar. Sin embargo, la razón prevaleció. Sabía que si le informaba, inevitablemente contactaría a Sofía de inmediato, ya fuera por indignación o por conmoción, y esto alertaría a mi esposa. No quería que Sofía supiera que había descubierto su engaño, al menos no todavía. Necesitaba evidencia concreta. Necesitaba documentar su infidelidad, de manera que cuando llegara el momento de la confrontación inevitable, tuviera todas las herramientas necesarias para terminar este matrimonio. Durante las 2 semanas siguientes a este impactante descubrimiento, canalicé toda mi energía en recopilar la evidencia necesaria para confrontar a Sofía e iniciar el proceso de divorcio. Durante este periodo, me reuní con un abogado para proteger mis activos tanto como fuera posible ante el inminente procedimiento legal. Era consciente de que Sofía y yo no teníamos un acuerdo prenupcial y quería asegurarme de que las consecuencias de esta traición no me dejaran en la ruina financiera. La noche en que finalmente confronté a Sofía, se sintió como si estuviera viviendo en una realidad alternativa. La senté y con una calma que no reflejaba mi tumulto interior, le revelé que conocía su aventura. Su reacción inicial fue de sorpresa e intentó defenderse negando mis acusaciones, pero yo había llegado preparado para este momento. Sistemáticamente, le presenté cada pieza de evidencia que había recolectado durante el último mes. Fotografías de ella con su amante, capturas de pantalla de sus mensajes de texto que había recuperado de su teléfono, y registros detallados de sus mentiras sobre su supuesto voluntariado en la iglesia. Con cada nueva evidencia que presentaba, Sofía comprendía que no había escapatoria posible mediante palabras. Finalmente, con evidente reluctancia, confesó. Admitió que el hombre con quien mantenía la relación era su novio de la preparatoria, un detalle que yo ya había descubierto tras realizar una investigación en redes sociales. Intentó minimizar la gravedad de su infidelidad, argumentando que solo estaba siendo imprudente y que todo era un juego sin importancia real. Insistió en que las cosas nunca debieron llegar tan lejos. No di crédito a sus justificaciones. La miré directamente a los ojos y le comuniqué con firmeza mi decisión de divorciarme. Su reacción fue de total incredulidad. Probablemente en algún rincón de su mente había creído que podría persuadirme con sus palabras, que de alguna manera la perdonaría o me convencería con sus explicaciones. Sin embargo, cuando comprendió la seriedad de mi determinación, intentó luchar contra ella. Me suplicó que reconsiderara mi decisión, asegurando que podía cambiar y que podríamos reparar nuestra relación, pero sus ruegos cayeron en oídos sordos. Sabía que, si permanecía en el matrimonio, la confianza perdida sería imposible de recuperar. Con serenidad, le indiqué que recogiera sus pertenencias y se marchara. Para evitar cualquier malentendido o intento de manipular la situación ante nuestras familias, creé un grupo de chat que incluía a mis padres y a la madre de Sofía. En este espacio, expuse toda la verdad sin ambajes. Compartí todas las evidencias de la infidelidad de Sofía, las fotografías, los mensajes de texto, cada prueba que había recopilado. Mi objetivo era que conocieran la verdad completa sobre los motivos de mi decisión de divorciarme y prevenir que Sofía o su madre difundieran una versión distorsionada de los hechos. Como era previsible, las reacciones fueron intensas. Mi madre expresó una furia absoluta ante la traición de Sofía, pero simultáneamente, tanto ella como la madre de Sofía no pudieron evitar implorarme que reconsiderara mi decisión. A pesar de la evidencia irrefutable de la infidelidad, me suplicaron que encontrara en mi corazón el perdón y le concediera una segunda oportunidad. Afortunadamente, mi padre se mantuvo firme en su apoyo hacia mí. Me aseguró que estaba tomando la decisión correcta, enfatizando que nadie debería permanecer en una relación con una pareja infiel, sin importar las circunstancias. Sus palabras me reconfortaron cuando me dijo que merecía algo mejor y respaldó completamente mi decisión de proceder con el divorcio. Una semana después de presentar la demanda de divorcio,
Sofía y su madre aparecieron sin previo aviso en mi residencia. Fue entonces cuando Sofía me reveló una noticia impactante. Estaba embarazada y aseguraba que el bebé era mío. Mi reacción inmediata fue de profunda incredulidad. Me negué categóricamente a aceptar la paternidad, considerando su documentada infidelidad. La madre de Sofía reaccionó con vehemencia, acusándome de ser el destructor de la vida de su hija, al negarme a asumir la responsabilidad por el bebé y por precipitarme con el divorcio. En su narrativa, yo emergía como el villano de la historia. Posteriormente, mi propia madre intensificó sus súplicas. Me habló extensamente sobre cómo los hijos pueden transformar completamente un matrimonio, sugiriendo que un bebé podría ser el puente para reconectar con Sofía, como si un embarazo pudiera mágicamente borrar la infidelidad cometida. Me transmitió las promesas de Sofía de no volver a engañar y me instó a considerar el futuro del niño por encima de mi orgullo herido. Sus palabras me hacían sentir como el antagonista por elegir abandonar un matrimonio donde la confianza había sido irremediablemente quebrantada. Ante mi persistente negativa a ceder ante sus argumentos, mi madre, en un acto de desesperación, amenazó con testificar en mi contra durante el proceso judicial, especialmente en lo concerniente a la manutención infantil. Declaró que se aseguraría de que yo mantuviera al bebé independientemente de la paternidad biológica. El ADN, según ella, era irrelevante. La familia es familia, argumentaba, insinuando que la identidad del padre biológico era secundaria a su deseo de reclamar al niño como su nieto, incluso si esto significaba actuar en mi contra en los tribunales. Y cumplió su amenaza. En un acto que representó una de las traiciones más dolorosas que he experimentado, mi madre testificó contra mí durante los procedimientos de divorcio. Mi abogado y yo luchamos incansablemente para que el tribunal comprendiera la magnitud de la infidelidad de Sofía y la posibilidad real de que el niño no fuera mío. Sin embargo, mi madre y la madre de Sofía presentaron un testimonio coordinado, minimizando la gravedad de la infidelidad. Argumentaron que la aventura de Sofía había sido puramente platónica, intentando restar importancia a su traición, como si hubiera sido un simple error de juicio. Incluso llevaron su argumentación más lejos, señalando que debido a que Sofía y yo habíamos mantenido relaciones íntimas apenas unas semanas antes de nuestra separación, precisamente alrededor del tiempo en que descubrí su infidelidad, el bebé necesariamente tenía que ser mío. Afortunadamente, el juez mostró sensatez en su decisión, dictaminando que no se podía tomar ninguna determinación definitiva respecto a la manutención infantil o la paternidad hasta después del nacimiento del bebé y la realización de una prueba de paternidad concluyente. Solo entonces se establecería oficialmente si yo era o no el padre biológico. Esta resolución me proporcionó un momentáneo alivio, representando una pequeña victoria en medio de un proceso legal extenuante y emocionalmente devastador. La reacción de mi madre, Sofía y su madre, ante este dictamen fue de absoluta indignación. Mi madre, en un momento posterior, se acercó a mí para expresarme su profundo desencanto, llegando a decir que deseaba no ser mi madre y que si fuera un verdadero hombre, aceptaría al hijo de Sofía como mío, independientemente de lo que pudiera revelar la prueba de paternidad. Durante los meses siguientes, mi madre emprendió una campaña de descrédito contra mí, dentro de nuestra familia extendida, retratándome como el villano que había destruido un matrimonio, por lo que ella insistía en caracterizar como un simple error momentáneo de Sofía. No importaba cuántas pruebas presentara o cuán lógicos fueran mis argumentos, mi madre se aferraba obstinadamente a su versión de los hechos, culpándome por todo lo que había salido mal. Por eso, pueden imaginar la vindicación que sentí cuando finalmente llegó el día de recibir los resultados de la prueba de paternidad. Sofía dio a luz a una niña esa semana y rápidamente procedimos con la prueba. Como había sospechado desde el principio, los resultados confirmaron que el bebé no era mío. Cuando compartí estos resultados con Sofía, se derrumbó en lágrimas, suplicándome que aceptara a la niña como mía. Me expuso que sus amistades y familia la repudiarían tanto a ella como a su hija si yo no daba un paso al frente y asumía la responsabilidad.
Aunque sentí una profunda compasión por su difícil situación, esto no alteraba el hecho fundamental de que yo no era el padre de la niña. Lo siento, pero no puedo hacer eso, le respondí con firmeza. Ya no es mi responsabilidad. Desde entonces, Sofía ha persistido en contactarme, dejando numerosos mensajes de voz rogándome que reconsidere mi posición. Soy yo el malo por negarme a reclamar como mía a la hija de Sofía.